La apariencia no revela lo que ocurre en el interior. Detrás de la imagen del destino vacacional está una realidad que nuestra gente padece día a día y su gravedad ya se manifiesta también en las zonas turísticas. Tráfico, basura, inseguridad y ahora la falta del agua y su mala calidad. Ahora, como nunca antes, en Acapulco vivimos una crisis en el suministro de agua, una amenaza latente a la salud de los acapulqueños y la contaminación de nuestras costas. Por muchos medios nos hemos enterado de la situación que padece la Capama, versiones que ofrecen fracciones de la verdad, pero que no han dimensionado la magnitud del problema. En momentos como este, la única verdad es la realidad. Para obtener un análisis detallado, se solicitó un diagnóstico de la Capama al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El IMTA, por sus siglas, es un organismo público descentralizado dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación, cuya opinión es imparcial y avalada por los más prestigiados técnicos e investigadores del país. Con información técnica sustentada, los resultados han confirmado lo que ya era evidente para la ciudadanía y los empleados de la Capama. En este momento, la Capama no está en posibilidades de reparar, ampliar o siquiera cumplir con la cobertura del agua a la ciudadanía. La Capama está en quiebra. En 2005, los ingresos eran de 342 millones y los egresos de 318 millones. Este año hubo excedentes por 24 millones de pesos. 2 años después, en 2007, se invirtió la relación. Los ingresos fueron de 382 millones y los egresos de 407 millones. Por cada peso recibido, la Capama gastaba 1 peso con 7 centavos. Simple y sencillamente se gastaba, y se gasta más de lo que se tiene. Este desequilibrio, provocado por la mala administración, tiene parte de su origen en el aumento excesivo del personal y en los salarios de los trabajadores. Existen parámetros para medir la eficiencia de los organismos operadores de agua en México. Uno de estos parámetros es el número de trabajadores por cada 1000 tomas activas de agua. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali ofrece servicio a más de 667,000 habitantes. Cuenta con casi 253,000 tomas activas y tiene 1,095 trabajadores. Su eficiencia laboral, esto es, el número de empleados por cada 1000 tomas, es de 4.33. En comparación, la Capama debe atender a más de 584,000 habitantes, además de la población flotante. Cuenta con más de 147,000 tomas activas y tiene 1,932 empleados. Su factor de eficiencia laboral es de 13.11. El hecho irrefutable es que tiene personal en exceso, que incluso duplica la media nacional, que es de 6 empleados por cada 1000 tomas activas. Adicional a esto, del 2005 al 2007, el gasto por servicios personales se incrementó en casi la mitad. En 2005, el gasto en servicios personales fue de 140 millones de pesos. En 2007, fueron 203 millones de pesos. La Capama aumentó excesivamente sus gastos al mismo tiempo que descuidó los ingresos. De 2005 a 2007, el ingreso creció solo un 11%, mientras que el gasto lo hizo en 28%. El bajo crecimiento de los ingresos se debió a que existe un grave problema de medición y evasión en la facturación, pero además a que la administración
recategorizó a usuarios grandes como si fueran doméstico popular, con lo que se perdió una parte importante de los ingresos. El año 2002 fue crucial para lo que hoy en día sufre la Capama, y es importante dejar claro por qué. En este año, la Capama pagó a Conagua por primera vez 20 millones de pesos por derechos de explotación de aguas nacionales, costo que no se vio reflejado en las tarifas a partir del año 2003, lo que significó una caída real de la tarifa en 7% anual. Pero en 2007, ni la Capama ni el ayuntamiento pudieron cubrir el pago de este derecho. En los siguientes años y hasta el 2007, se sumaron a este costo el incremento en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad en más del 70% y el incremento en nómina en más de un 100%. Pese a estos impactos en los costos, las tarifas de Capama solo aumentaron un 21% en promedio, aumento que se ubica por debajo de la inflación, que fue del 24%. Esto, por supuesto, no es suficiente para cubrir los costos y el acumulado de la deuda de todos estos años. Actualmente, la tarifa promedio por metro cúbico de agua es de alrededor de 10 pesos. La tarifa media de equilibrio que permitiría la estabilidad financiera de la Capama es de alrededor de 15 pesos, lo que representa un déficit actual de casi 5 pesos por metro cúbico. La lección de estos últimos 6 años es muy clara. No podemos, por buena que sea la causa, subsidiar indefinidamente un servicio público sin que al final, sociedad y gobierno, paguemos las consecuencias de manera abrupta y dolorosa. Este desequilibrio entre ingresos y egresos hace necesario actualizar las tarifas de agua, pero sin lastimar la economía de los usuarios con menores ingresos. Ante la contradicción administrativa de ingresar cada vez menos y gastar cada vez más, la administración de la Capama sacrificó inversiones prioritarias para el mantenimiento de las instalaciones que garantizarían los niveles mínimos de sanidad del agua que utilizamos. En 2005, el gasto para productos químicos era de casi 11 millones de pesos. En 2007, fue de casi 7 millones de pesos. En mantenimiento y reparaciones se invirtieron en 2005 más de 19 millones de pesos. En 2007 se redujo a poco más de 15 millones. Ante la insuficiencia de ingresos, la Capama se vio obligada a reducir la calidad del agua potable y el tratamiento de las aguas residuales. La verdadera crisis que nos obligó a tomar acciones es que no solo no hay agua, sino que la poca que se distribuye no cumple en todos los casos con los niveles mínimos de sanidad. En algunas colonias, el agua que llega a los hogares de Acapulco no es potable, ni puede ser usada para consumo humano sin que previamente se haya hervido. En fuentes de abastecimiento de las zonas rurales, como la de Tres Palos, se ha encontrado la bacteria del cólera, lo que pone en serio riesgo la salud de sus habitantes. A la falta de agua, ahora se suman males mayores. Las plantas tratadoras no han recibido mantenimiento. De las 14 existentes, 5 son inoperables y 4 trabajan muy por debajo de su capacidad instalada. De cada 100 litros de agua residual que se descarga, solo 16 cumplen las condiciones particulares de descarga. Prácticamente desde hace más de 1 año y medio se están vertiendo las aguas negras sin tratar a la costa y a la laguna de Tres Palos. Las descargas de aguas negras no cumplen, con mucho, los niveles mínimos de sanidad, según lo señalan los estudios realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y confirmada también por la Secretaría de Salud de nuestro estado. Una costa enferma y contaminada no solo pone en riesgo la vida de nuestra gente, sino la viabilidad económica del puerto y de nuestro estado. Ante esta crisis, que pone en riesgo la salud de nuestra gente y todas las actividades cotidianas del pueblo de Acapulco,
No podemos permanecer ni pasivos ni distantes. La mala administración del organismo ha llevado a la Capama a una situación de insolvencia de la que no ha podido salir por sí sola en casi 2 años. Al día de hoy, las deudas de la Capama suman más de 450 millones de pesos. 100 millones que son deuda contraída desde la década de los 80s y 350 millones que son el resultado de la incapacidad de pago de los 2 últimos años. De 2005 a 2007, entre otras obligaciones, dejó de pagar a proveedores y a la Comisión Federal de Electricidad. No cumplió con los pagos fiscales al gobierno federal y estatal, ni con las aportaciones de los trabajadores al ISPEG, aun cuando estas aportaciones fueron retenidas por la Capama, pero no las enteró. 450 millones de pesos es el equivalente al 30% del presupuesto estatal de inversión para infraestructura educativa, carretera, de salud, agua potable y alcantarillado para todo el estado de Guerrero en un año. Este es el tamaño del problema de la Capama, de Acapulco y del estado de Guerrero. Un problema que nos afecta a todos y con el que los acapulqueños vivimos todos los días. Sin recursos, sin voluntad de llegar a acuerdos de solución y sin margen de maniobra, los acapulqueños fuimos rehenes de la ineficiencia en el servicio y la calidad del agua, indispensable para todas nuestras actividades de vida. Solucionar los problemas de la Capama requerirá tiempo, esfuerzo y voluntad. En esta causa común será necesaria la colaboración de todos: gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y el pueblo de Acapulco. Pero particularmente se requerirá de una administración profesional ajena a intereses personales o de grupo. La Capama debe estar invariablemente al servicio del pueblo de Acapulco. Para rescatar a la Capama, garantizar el servicio de agua a la población en cantidad y calidad suficientes, sanear la bahía y las costas del municipio, será necesario aplicar las siguientes acciones. 1. Depurar la plantilla de personal de la Capama de acuerdo con los indicadores nacionales. 2. Eliminar la duplicidad de funciones en todas las áreas del organismo. 3. Reducir el gasto corriente para concentrar las inversiones en las áreas vitales de operación, como las reparaciones en fuentes de captación, conducción y distribución, así como en las plantas de potabilización y tratamiento. 4. Incluir en su consejo de administración a ciudadanos sin militancia partidista, con solvencia moral probada y que no se vean beneficiados en lo personal o en sus empresas con las decisiones que determinen el rumbo del organismo y su impacto en la sociedad acapulqueña. 5. Recuperar ingresos por facturación de servicios, cobrándolo a todos los usuarios sin excepción e invitando a la ciudadanía a evitar la evasión, puesto que esta, como lo hemos vivido, repercute en contra de todos nosotros. 6. Recategorizar a los usuarios de acuerdo a sus consumos, particularmente a los que, siendo doméstico residencial y comercial, indebidamente hoy se encuentran en la categoría de doméstico popular. 7. Aún con la reducción de gastos, será necesario establecer un costo justo por el servicio que permita a la Capama solventar el pago de los adeudos y recuperar la caída de los ingresos para alcanzar el equilibrio financiero y con ello su capacidad óptima de operación. No hay agua más cara que la que no se tiene. Estas soluciones exigen la suma de voluntades de todos los sectores de Acapulco, pero es importante dejar claro que no resolverán de inmediato el problema. Avanzaremos en la solución, cuyos resultados se verán a finales de este año y
y a partir del próximo habrá una mejoría gradual y permanente en el servicio. Estas acciones vendrán acompañadas de inversiones inmediatas por parte del Gobierno del Estado y de la Federación. En esta primera etapa, entre ambos, estarán invirtiendo más de 267 millones de pesos para obras de rehabilitación y equipamiento. No será fácil, pero de nuestra voluntad depende el desarrollo equilibrado de nuestro querido Acapulco, la concordia social que reclamamos y la viabilidad económica del puerto, capaz de sustentar la vida de todos. Tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde, porque si en lo vital no podemos ponernos de acuerdo, en lo importante estaríamos condenados al fracaso. Y ese, definitivamente, no es el destino que visualizamos para Acapulco y los guerrerenses.